Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla la doctora Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y en este día, por aquí me están acompañando dos jóvenes del programa graduado en Nutrición y Dietética de la Universidad de Puerto Rico, quienes van a estar compartiendo un tema muy interesante en el día de hoy y que en algún momento nos puede servir a cada uno de nosotros, y es cómo cocinar de forma segura y nutritiva en casos de emergencia. Ellas son Camila Velázquez y Astrid Nieves. Bienvenidas. Saludos, Yolanda. Saludos, gracias por la invitación. Qué bueno que están por aquí y bueno, aprovecho y les deseo éxito en esta rotación de internado que ustedes están teniendo y que están por aquí participando con nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿ustedes saben cocinar? Sí. Qué bueno, qué bueno. Precisamente al estar en el área de nutrición y dietética, eso es parte del asunto, ¿verdad? Sí, tenemos que coger clases de manejar los alimentos y saber cocinar para poder recomendarle a la población. Qué bueno. Y ahora vamos más allá de saber cocinar. Hoy vamos a hablar de cocinar de forma segura y nutritiva en casos de emergencia. Y precisamente emergencias pueden ser muchas, hay muchos tipos de emergencias, pero precisamente nos encontramos en un tiempo o en una temporada que nos exponemos a que surjan emergencias en nuestro país, en la temporada de huracanes, que como quien dice estamos todavía en sus comienzos. La temporada de huracanes en Puerto Rico inicia en junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, así que estamos como quien dice iniciándola y en cualquier momento pues nos exponemos a que nos visite un fenómeno de este tipo, y cuando estos fenómenos nos han visitado han provocado pues muchas alteraciones a lo que es nuestra cotidianidad. Y una de las áreas que se afecta mucho es la forma en que se preparan alimentos. Y el alimento pues es algo que lo necesitamos todos los días, por lo menos 3 veces al día. Eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos saber sobre este tema tan necesario? Pues este tema es súper importante, especialmente porque muchas veces no pensamos en la nutrición cuando estamos en modo emergencia y ocurren estos fenómenos. Y es crucial entonces la preplanificación antes de que se presenten estas situaciones. Como usted bien dijo, podrían ser huracanes, pero también hemos tenido episodios de inundaciones, hemos tenido la experiencia de los terremotos y otras experiencias de emergencia. Estoy de acuerdo contigo, Camila. Y sabemos que en Puerto Rico están presentes todas estas situaciones. Al igual tuvimos una pandemia. Y ahora que estamos en esta plena temporada de huracanes, más los apagones que constantemente ocurren en el país y el calor, porque sabemos que vivimos en un clima tropical, el estar preparados nos puede ayudar a marcar esa diferencia entre manejar la emergencia y tener una crisis. Aquí lo importante es estar preparado. Correcto. ¿Qué ustedes sugieren? ¿Cómo se pueden utilizar los alimentos? ¿Cómo podemos resolver esto si no hay electricidad? Es más, no tiene que venir el huracán. Aquí ustedes saben y es de todos conocido, la electricidad en este país se ausenta constantemente todos los días, hasta ya se anuncia en la prensa, tantos municipios no tendrán electricidad por tantas horas en el día de hoy. ¿Cómo la gente resuelve esto? Pues fácilmente en el asunto de cocinar los alimentos sin electricidad es planificarnos con equipos que nos pueden ayudar. Y para eso tenemos
equipos como las estufas gasificadoras. Estas que son pequeñitas y son portátiles y generalmente se pueden observar en ambientes cuando las personas se van a acampar, que se llevan esas estufitas pequeñas que les pueden resolver por unos días en lo que vuelven otra vez a su cotidianidad. Tú me estás diciendo, Camila, que hagamos un camping en casa. Hacemos un camping en casa si tenemos Ay, Dios espacio mío. disponible para poder hacer la fogatita en la estufa. Bueno, Pero en general este tipo de estufas pues nos van a ayudar a esa planificación y a ayudar a que nos sintamos más en calma en las situaciones de emergencia porque sabemos que podemos preparar los alimentos, que es lo importante, alimentarlos. o sea que sí es un equipo útil en situaciones de emergencia. Sí, Una estufa, ¿verdad? Hay varios tipos de estufas. Las más comunes en Puerto Rico son las de gas propano, butano. Se adaptan a cualquier lugar, que estas pueden usarse en áreas más urbanas, en áreas donde una persona vive, ¿verdad? En un apartamento, como usted bien mencionó. Pero, pues, las de biomasa, que son este tipo de estufas que Camila mencionó, son una excelente alternativa en áreas más rurales o donde, pues, el acceso a gas es limitado. Estas estufas gasificadoras son eficientes, generan poco humo si se usan bien y permiten cocinar comidas completas siempre que se lleve a cabo una planificación previa. ¿Y qué ventajas tienen las estufas gasificadoras frente a otros métodos improvisados? Porque yo aprendí de chiquita a hacer un fogón. Fácil, yo te monto 3 piedras, le meto leña y no voy a pasar hambre. Pero ¿hay alguna ventaja de la estufa que ustedes me están hablando gasificadora a mi fogón de 3 piedras? sí, la ventaja principal recae en que es un equipo que ha sido diseñado y probado para asegurar de que el fuego que estamos haciendo ahí va a ser un fuego un poco más controlado. Y así podemos evitar incendios o exceso de humo. Porque cuando utilizamos biomasa, que son estos componentes como hojas, cáscaras de coco, palitos que estén secos, podemos generar un fuego que no genere humo. Lo importante es que el material combustible que yo utilice esté completamente seco. Porque si está húmedo, la quema que voy a hacer va a producir mucho humo. Y eso puede llevar a que entonces nos den problemas respiratorios o los vecinos se quejen porque huele muy fuerte, entre otras cosas. Y también si le echan leña verde, hay que echarla bien seca. Sí, lo importante es que esté amarillita, que tú digas, esta va a prender y se va a mantener el fuego estable. Que esa es la ventaja entre hacer algo más improvisado en casa. Eso es importante y también el clima en que esté, si está lloviendo, si está haciendo mucho viento. Otra ventaja es que los precios de estas estufas gasificadoras son bastante accesibles y son económicas. Pueden fluctuar entre 20 a 30 dólares. Además de eso, son fáciles de transportar, no requieren la electricidad y pues las hace ideales para estas situaciones de emergencia prolongadas, para poder resolver en el momento y sustentarnos, que es lo que estamos, ¿verdad?, buscando. Sí, porque es algo para atender la emergencia. Y bueno, me parece que la idea de ustedes es bien pertinente, especialmente en las zonas urbanas, donde pues es bastante adecuado. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando se va a considerar el uso de esos equipos? Bueno, primero, como estábamos hablando, es siempre bien importante utilizarlas en espacios ventilados. Si es una zona urbana, asegurarnos de que sea un área donde no puede ocasionar un fuego accidental y el humo no perturbe tanto a la población que me rodea. Este equipo es un equipo que es bien pequeñito, es bien compacto, por lo tanto tampoco es un equipo que va a ocupar mucho espacio o que va a producir demasiado humo como si fuera un fogón, sino que va a hacer lo necesario, es como una hornillita para yo poder preparar un alimento que necesite en ese momento. Sí, que hay que resolver. Que es resolver, exacto. Porque estamos hablando de una situación de emergencia. Ujú. Un factor importante también es el mantenimiento de estos equipos. Hay que limpiar las quemadoras, revisar las conexiones que estén ¿verdad?, bien puestas, asegurarse que el cilindro de gas esté en buen estado, almacenado en un lugar fresco y seguro. Y también es importante tener un espacio designado para desechar estas cenizas. Ok. Y en el caso de las estufas gasificadoras,
por biomasa que mencionaste, ¿es igual? El cuidado, sí, debemos mantener que los quemadores estén limpios y, como mencionó Astrid, desechar seguramente las cenizas y asegurar que las cenizas no se acumulen, porque entonces van a obstruir el aire y el fuego que vamos a estar creando, y la quema va a ser mala y va a producir mucho humo. Un consejo útil es tener fósforos largos o encendedores resistentes al viento. Y pues también siempre tener una olla con tapa para cocinar más rápido, conservar el calor mejor y entonces maximizar el tiempo en que estemos cocinando. Teniendo en cuenta que estos son equipos sencillos, ¿no? Y estamos hablando para utilizarlos en situaciones de emergencia. ¿Qué tipo de recetas ustedes recomiendan preparar en estas estufas? Bueno, la estufa es una hornillita pequeña. Por lo tanto, si yo soy de una familia más de 2 personas, se recomienda tener al menos 2 de estas estufas para que entonces la porción que yo voy a estar haciendo en la casa dé para el núcleo familiar. Pero en caso de los platos, se recomiendan platos que sean sencillos y balanceados. Por ejemplo, podría ser una crema de calabaza, un dip de pollo o atún enlatado, que son platos que no requieren tanta preparación, para luego incorporar estos alimentos a un sandwichito, a un burrito. También el pollo enlatado lo podemos guisar con vegetales enlatados, porque esto va a ayudar a que nuestro plato tenga más densidad nutricional, añadiendo varios componentes de los grupos de alimentos. Que los grupos de alimentos, para recordar, según la guía de mi plato, son las frutas, las hortalizas, los cereales, los alimentos proteicos, que en alimentos proteicos tenemos carne, pollo, pescado y hasta las legumbres, que son las habichuelas, garbanzos y lentejas, y los lácteos. Para poder tener energía durante estos tiempos de emergencia que nos producen ansiedad, es esencial alimentarnos lo mejor posible e integrar todos estos grupos. Y utilizar estos equipos como las estufas gasificadoras nos permite hacer platos que, aunque sean bajo una emergencia y sean sencillos, sean nutritivos. Siguiendo la línea de Camila, para el desayuno se podría preparar una avena con leche UHT baja en grasa o cualquier otra bebida de preferencia que no requiera refrigeración, como agua de coco, bebida de almendra, bebida de soya o bebida de arroz. Y añadir frutas secas o enlatadas, acompañarla también con un huevo. Ahí aportamos 2 grupos alimentarios adicionales. Y además no olvidemos que en nuestra cultura puertorriqueña el café no puede faltar. Y este es un componente que nos brinda energía para comenzar el día, y muchas veces dentro del caos o de la emergencia que estemos atravesando, es una bebida que nos da calma y una manera de confraternizar con nuestros allegados, compartiendo una taza de café o también puede ser un chocolate caliente. Adicional a eso, ¿verdad? No olvidemos la cena. En esta se puede preparar a lo mejor un sándwich de atún enlatado. Y en estas recetas no se requiere una refrigeración y además, como mencionó Camila, pues aporta proteínas, carbohidratos, fibra, que por lo menos es importante incluir al menos 3 de estos grupos de alimentos. Ok. ¿Algún alimento que deberíamos evitar? Bueno, evitar como tal sería porque la cocción sería prolongada en este tipo de estufas que son pequeñas y son para emergencia. Por lo tanto, evitar cocinar carnes frescas, duras, que requieran mucho tiempo de cocción sería lo ideal. También platos que necesiten mucha agua, porque aparte de no tener electricidad, en María, por ejemplo, nos vimos que tampoco teníamos agua potable. Por lo tanto, para cocinar necesitamos agua potable. Y si, por ejemplo, necesita mucho tiempo de cocción, se agota ese gas muy rápido, ¿verdad? Si estás usando la de biomasa, va a tener ese cambio constante de sacar la ceniza y volver a prender el fuego y mantener ese fuego. Y por eso exhortamos a que utilicen platos como la avena, que son fáciles y rapiditos, o algún guiso de pollo enlatado, que ya el pollo está precocinado y no va a tomar tanto tiempo elaborar ese plato. Que en lugar de hacer, ponte arroz blanco solo o habichuelas, que a veces toma un poco más tiempo elaborar esos platos, pues exhortamos a que sean platos simples. Entonces, si hay niños en el núcleo familiar, es importante también tener opciones para ellos, como por ejemplo majados de vegetales, cereales secos, galletas integrales y alimentos que sean listos para comer, ya que estas son alternativas excelentes que aportan a su nutrición
y que también pues van acorde a sus necesidades. Se podría obtener del mismo menú que se preparan para las demás personas del núcleo familiar, un plato para los más pequeños. Y entonces de ahí pues se puede preparar a lo mejor un majado o un puré. Estas son opciones fáciles de servir, de preparar, y otras que no requieren cocción o que solo necesitan una cocción mínima. Y son las más viables en estos casos de emergencia. Ustedes han hablado del equipo, han hablado de los alimentos, y en una emergencia, ¿cómo se organiza la familia para alimentarse bien? Muy importante tu pregunta. Hemos hablado de la planificación. Cuando se habla de la planificación en una emergencia, generalmente se le da un enfoque de planifica el almacenamiento de alimentos. Busca productos ya enlatados, empacados, que puedas tener en toda la cena, pero no nos enfocamos en cómo los voy a cocinar. Entonces, tener una lista y un plan de cómo voy a cocinar, tengo la estufa gasificadora, qué menú voy a hacer durante esos días, me va a ayudar a tener mayor control sobre la situación que es ya de por sí incierta. Y esto nos va a dar mayor calma. El tener ese control va a hacer que podamos manejarlo todo con un poco más de calma y con la mente más limpia. También es importante dividirnos las cargas, dividir las tareas. No solamente una persona cocina, limpia y organiza los alimentos, sino divídaselo en el núcleo familiar y en las personas que te rodean para evitar ese sobrecargo mental y emocional que muchas veces rodea los temas de alimentación. Y también seguir las recomendaciones del Departamento de Salud, porque pues entre ellas está el optar por comprar alimentos no perecederos, agua potable que sea preferiblemente embotellada, y considerar necesidades especiales como la diabetes, hipertensión, alergia alimentaria. Teniendo en cuenta todas estas condiciones que existen en el país, es importante instruir sobre la variedad de productos que hay en el supermercado, que sean saludables. Quiere decir que, ¿verdad?, los productos enlatados o los diferentes métodos de empaques van a tener mayor contenido de sodio u otros componentes que se le añaden para su preservación. Por lo tanto, considerar opciones bajas en sodio primordialmente es fundamental para llevar a cabo el balance nutricional en esta emergencia. Y también, en el caso de las frutas, limitar las que tienen azúcares añadidas y cualquier otro producto que en su etiqueta pues indique este tipo de azúcar. Y por ejemplo, ahí enlatado, por ejemplo, el jamón de fiambre, que antes era todo bien alto en sodio, ahora vienen algunos que son bajos. Sí, hay opciones bajas en sodio y sin azúcares añadidas, que esas son las que hay que buscar cuando vayamos al supermercado, mirar la etiqueta y evaluar eso. Y que no debemos esperar a que haya llegado el temporal, como decían antes, a que tengamos el agua al cuello. Eso de la preparación para la emergencia debe ser antes, debemos de tener como que siempre esa alacena de emergencia, y ya eso es tema de otro programa, pero y que lo hemos tratado aquí antes, pero que siempre pues se los recordamos a nuestros oyentes, tenga preparado su kit de emergencia, tenga siempre una reserva de alimentos para emergencia en su casa y mantenga una rotación de los mismos, que las fechas no estén expiradas, porque no sabemos cuándo llegue el momento en que lo necesitemos. Sí, muy importante lo que trae esa rotación de los alimentos en la alacena, que es tema de otro programa, es muy importante, pero además de la alacena, como hemos especificado, ¿qué voy a hacer con esos alimentos? Necesito cocinarlo y a veces nuestras estufas funcionan con gas, pero no podemos conseguir el gas. Así que tener estas estufas gasificadoras pequeñitas que podamos utilizar materiales como biomasa, que recuerdo son hojas secas, cáscara de coco o palos secos, puede ser una alternativa para poder alimentar a la familia y resolvernos en esos momentos. Lo importante es considerar que la mejor opción siempre va a ser la que tenemos disponible en el hogar. No se trata de tener lo ideal, sino de la planificación que debemos hacer y hacerlo de forma segura. Familiarizarnos con estos equipos,
tomar adiestramientos, talleres de cómo encenderlos, manejarlos adecuadamente, va a ayudar a que tengamos mayor control, y hacer una preparación por lo menos de 5 días de la semana nos va a ayudar a que por lo menos sé que 5 días me puedo alimentar. También es útil tener una lista de recetas ya preparadas, ¿verdad? Que no requieran cocción, que aporten nutrientes y que sean fáciles de preparar. Y también es importante la planificación de meriendas, en especial si hay niños y adultos mayores en el núcleo familiar, que pueden ser nueces, barras de granola, frutas deshidratadas, galletas de arroz, mantequillas de maní. Esto nos facilita tener acceso rápido a los alimentos y que sean adecuados para mitigar el hambre en estas situaciones. Un punto que yo creo que es de lo primero que nos encontramos cuando hay emergencia es el asunto del agua. El agua muchas veces escasea cuando hay emergencia. ¿Cómo manejamos la higiene y la seguridad de los alimentos en estas situaciones? En ese caso, lo primero es evitar la contaminación entre alimentos y mantener la higiene general, ya sea de los alimentos, de las personas, de las superficies y de los utensilios también. Algunas recomendaciones para esta seguridad sería, por ejemplo, no usar el mismo picador para picar el pan o algo, ya que esto puede haber una contaminación cruzada entre alimentos. Y si no hay agua, que ese es lo principal, pues usar toallitas desinfectantes o alcohol para entonces limpiar las manos, superficies, Sí, muy mantener importante. siempre una higiene personal adecuada es súper importante. Y lo de la contaminación cruzada como tal en entornos de emergencia, que sabemos que pues no la higiene no va a ser la ideal, lo importante es mantener separados esos alimentos como el pollo, ya sea enlatado o preparado, de alimentos que ya están listos para comer, como sería el pan. Si me lo voy a comer en ese instante, lo mezclo, pero no dejarlo guardado en el mismo lugar, o no dejar esa cacerola donde cociné el pollo, utilizarla para poner una ensaladita que voy a comer, porque eso entonces va a hacer que se contaminen los alimentos. Excelente información, y sabemos que es muy útil para toda nuestra comunidad, y que siempre pues nos tenemos que mantener al día con este mensaje, porque las emergencias están ahí a la vuelta de la esquina. Y no solamente emergencia puede ser la necesidad de tener un botiquín porque me hice un tajito. Emergencia es que hay que alimentar una familia y tener alimento sano disponible para nutrirlos por lo menos 3 veces al día y poder balancear esa necesidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias Camila, a usted por el espacio. Sí. y les deseamos éxito en este periodo de internado que están compartiendo con nosotros. Le damos las gracias a nuestro público que siempre está por ahí sintonizando. Les recordamos que en el Servicio de Extensión Agrícola tenemos un personal de educadoras de ciencia de la familia del consumidor que están disponibles para ofrecer ayuda y ofrecerle una información muy valiosa. De hecho, hay varias publicaciones que tienen que ver con este asunto de nutrición en momentos de emergencia y algunas otras recomendaciones para atender asuntos de emergencia. Hay guías para emergencia en el Servicio de Extensión Agrícola. Así que vaya a la oficina del Servicio de Extensión Agrícola más cercano, llámenos al 765-8000 para que pueda tener información. También nos encuentran en las redes sociales. En Facebook estamos como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Así que gracias a todos por su sintonía. Les deseamos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.